Good evening, parents. My name is Mr. Lopez. I will be your child's teacher. Buenas tardes, padres. Soy el maestro López y yo voy a ser el maestro de sus hijos. And we will begin our presentation for back to school night for AVID 7. Y vamos a empezar la presentación para la clase de AVID del grado 7. A little about me. This is my 21st year teaching at Isbell. Un poco de mí. Este es mi 21 años trabajando en la Isbell. I am also the ASB coordinator for the school. También soy el coordinador de ASB. I also teach arts, media, and entertainment, También enseño arte, media y entretenimiento. and I teach the 8th grade AVID elective class as well. Y también soy el maestro del grado 8 del AVID. And I also coach the wrestling at the middle school and at the high school. Y también soy el coach del wrestling en la Isabel y en la high school. Class rules. Las reglas de la clase. I expect my students to respect my classroom and to follow these simple rules. Espero que mis estudiantes respeten mi clase y que sigan estas simples instrucciones. Rule 1, have all materials ready to use when class starts. Regla número 1. Tengan todos los materiales listos para cuando empiece la clase. Rule number 2, follow directions the first time they are given. Regla número 2. Sigan instrucciones desde la primera vez que se las dan. Rule number 3, be polite and respectful to all. Regla número 3. Sé bueno y sé respetuoso para todos. So what is AVID's mission? ¿Qué es la misión de AVID? Students will become critical thinkers. Los estudiantes se van a convertir en buenos critical thinkers. How do they become critical thinkers? By completing tutorials, philosophical chairs, and Socratic seminars. ¿Cómo se van a convertir en critical thinkers? Por completar tutorials, philosophical chairs y Socratic seminars. Students will work on writing projects, contests, and other activities that require creativity. Los estudiantes van a participar en proyectos de escribir, competencias y otras actividades que requieren creatividad. AVID's mission continued. La misión de AVID continúa. We use WIC, which stands for writing, inquiry, collaboration, organization, and reading. Usamos el WICR, que significa escribiendo, inquiry, colaboración, organización y leyendo. Requirements are needed to directly enroll in a 4U university. Los requisitos son necesarios para poder entrar a la universidad de los 4 años. And skills to become educated and responsible participants and leaders in the school and in our community. Y los requisitos necesarios para ser educados y responsables participantes y líderes en la escuela y en la comunidad. And last but not least, self-confidence, to depend or rely on themselves to find the answers to questions. Y también que que se tengan confianza ellos mismos para que ellos dependan y en hallar sus respuestas para sus preguntas. So what does the 7th grade curriculum look like? ¿Cómo se mira el currículo del grado 7? Cornell notes, role model project, lifetime goals, GPA goals, university field trips if they are allowed, Santa Paula Art Museum, guest speakers, career project, music project, and an introduction to college requirements. Son notas al estilo Cornell, proyectos, metas de la vida y metas en sus calificaciones del GPA, paseos a la universidad si es que están, si les dan la oportunidad, el Museo de Arte de Santa Paula, gente que va a platicar en sus salones, proyectos de su carrera, proyectos de música e introducción a los requisitos del colegio.
So what is the grading procedure? ¿Cómo van a ser calificados? Tutorials are 30%. Los tutorials son 30%. The binder is 50%. El folder que les dan el binder son 20%. Projects are 20%. Proyectos son 20%. Classwork is 30%. Y el trabajo que hacen en la clase es 30%, The total grade would be 100%. que se suma al total de 100%. How to succeed in AVID 7? Simple. Do the work, do your tutorials, stay organized, and have fun. ¿Cómo ser exitosos en la clase? Es sencillo, hacer el trabajo, completar los tutorials, ser organizados y divertirse. If you need to contact me, here is my phone number with extension, and here is my email. Si ocupan contactarme, aquí está mi número de teléfono de la Isbell con extensión y mi correo electrónico. Thank you, parents, for taking time to come watch our video tonight. Muchas gracias, padres, por tomar tiempo para mirar nuestro video hoy. Have a good evening and go AVID. Que tengan buena tarde y go AVID. Bye. Bye.